bienvenidos a Si levantaras la cabeza, el programa de GEM Plus Radio en el que tratamos temas de geopolítica actual. Y hoy, 5 de marzo de 2026, tal vez tengamos el guión más difícil al que nos hemos enfrentado, no solo por la celeridad con la que cambian los acontecimientos y los nuevos datos, sino por la dificultad para intentar tratarlo todo de forma objetiva, ya que estos temas polémicos siempre las fuentes intentan barrer para su casa. Seguramente, mientras ustedes me escuchan, han notado que el precio del surtidor ha vuelto a subir esta mañana. O quizá haya leído en los titulares que el mundo está conteniendo el aliento. Hoy no vamos a hablar de una guerra lejana, vamos a hablar de cómo un misil en el estrecho de Hormuz o una decisión tomada en Moncloa sobre las bases de Rota y Morón están afectando e impactando directamente a la campaña agrícola de nuestra provincia y la estabilidad de nuestras familias. Hoy analizamos la caída del régimen iraní, el misterioso ataque en Chipre que busca arrastrarnos al conflicto y la insólita alianza que se está forjando entre Madrid y Pekín frente a las presiones de la OTAN. Quédense con nosotros porque hoy más que nunca necesitamos mirar al mundo con los ojos bien abiertos. Bien, antes de empezar con el programa de hoy, que trataremos íntegramente sobre lo que está ocurriendo en Irán, me gustaría recomendarles una página en la cual podemos obtener datos en tiempo real sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Usa distintas fuentes de muchos medios, de muchos países, y nos permite no solamente a través de un mapa ver los puntos de tensión y de conflicto en tiempo real, sino ver también cómo está afectando a los mercados, a la población y distintos factores. Como estarán viendo ahora mismo, es bastante completa, es gratuita. Lo que sí que les recomiendo es que la abran en el ordenador y no en el móvil para evitar que se sature porque tiene que procesar muchísima información de golpe. Y dicho esto, voy a empezar hablando del colapso en Teherán. Este pasado fin de semana se ha producido un ataque por parte de Israel y Estados Unidos sobre Irán. Tenemos que entender que uno de los detonantes de esto ha sido no solo la amenaza de un cierre del estrecho de Hormuz, por el que pasa el 20% del petróleo del mundo, sino también que, según ha reportado el Mossad desde finales de 2025, los iraníes estaban logrando embrutecer uranio y se sospechaba que ya estaba al 90%, lo cual es el requisito mínimo de enriquecimiento de uranio para poder tener ojivas nucleares, es decir, bombas nucleares. Y han querido anticiparse y atacar, intentando con eso eliminar el único enemigo férreo que había en Oriente Medio, en este caso de Israel, que, como hemos tratado en los últimos programas, lleva unos años intensos en la región. El objetivo fue muy directo, fue atacar la oficina presidencial, la sede del Consejo Supremo de la Seguridad Nacional y el complejo de comando de la Guardia Revolucionaria en el centro de Teherán. A todos nos sorprendió, a mí el primero, que se confirmara la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, de 86 años, nada más empezar el conflicto. Según informes de la agencia EFE y de La Tinta, el ataque alcanzó su residencia oficial, eliminando no solo al líder espiritual, sino a gran parte de la cúpula que gestionaba el gobierno, y también a distintos familiares del ayatolá. La muerte de Khamenei no es solo un cambio de nombre, es el fin de un sistema tal y como se concibió en 1979. Y aquí vemos que dentro de Irán ahora tienen que atravesarse situaciones complejas. En primer lugar, la lucha por la sucesión. Khamenei no designó a un sucesor como tal, y esto ha abierto una brecha entre el estamento clerical, que busca un sucesor conservador, como puede ser Ali Larijani, para mantener la teocracia, y la Guardia Revolucionaria, que estos últimos, según analistas del Departamento de Seguridad Nacional, están tomando el control de facto de las infraestructuras críticas, convirtiendo a Irán en una dictadura militar pura para sobrevivir al ataque externo. Además, en las calles se está sintiendo una división. Mientras los medios oficiales muestran imágenes de duelo y mártires, redes sociales y corresponsales de muchos medios, como puede ser El País, reportan celebraciones clandestinas en barrios del norte de Teherán y enfrentamientos en Isfahán. El régimen ha respondido con un apagón digital casi total y la ley marcial. En los mercados, como se ha
reflejado esto de forma directa ha sido con un shock en la oferta. La decapitación de Teherán ha provocado un colapso administrativo. Irán, un país de 90 millones de personas, está hoy funcionando sin una cadena de mando clara. Y esto estamos viendo que tiene un impacto económico. El barril de petróleo Brent ha reaccionado con un salto violento, superando los 135-140 dólares en apenas 48 horas, según datos de FinTech. Y el dilema del botón rojo, la gran incertidumbre si las unidades de misiles balísticos, ahora sin el mando central de Ayatollah, actuarán de forma autónoma. Esto es lo que los expertos llaman el escenario del avispero, un ejército herido y sin cabeza que puede golpear en cualquier dirección. Los pequeños estamentos, los pequeños grupúsculos pueden decidir tomar iniciativa propia que complique aún más la situación. Si vemos en general los mercados, la bolsa no se ha visto sorprendentemente especialmente perjudicada, sí que ha habido unas pequeñas caídas, pero muy leves para lo que suele ser un escenario de tanta incertidumbre. Generalmente cuando se provoca una guerra o simplemente se esboza que puede ocurrir, los mercados internacionales se resienten, pero en este caso ni la bolsa se ha perjudicado especialmente y otros mercados mucho más volátiles como el de las criptomonedas, todo lo contrario, incluso subió fuertemente hasta un 10% cuando se anunció la muerte del Ayatolá. Ahora vamos a ver qué es la respuesta que ha habido y un tema especialmente importante y que quiero tratar, que es lo que ocurre en Chipre. Tras la decapitación de la cúpula de Teherán, no hemos visto una respuesta coordinada por parte de un ejército convencional, sino una explosión de violencia asimétrica por todo el tablero. En primer lugar, podemos distinguir ataques regionales, ya que se han registrado lanzamientos de drones suicidas y misiles de corto alcance desde el sur del Líbano, controlado por Hezbolá, el oeste de Irak y las zonas controladas por los hutíes en Yemen. Los objetivos han sido bases estadounidenses en Siria y buques comerciales en el Mar Rojo. Esto es lo que estaba diciendo, hay muchos organismos que pueden verse involucrados y de forma no coordinada entre ellos. De hecho, entendemos mucho más la complejidad que estamos viviendo en Oriente Medio, cuando grupos que todos conocemos, como puede ser Al-Qaeda, que también es musulmán, sin embargo hay una diferencia entre los chiíes y los sunitas, está apoyando, aunque sea al menos de momento, solo de forma retórica, a Israel y no a Irán como cabría de esperar desde un punto de vista externo. Esto tenemos que sumar la táctica del avispero que he mencionado antes. Sin el Ayatolá, las milicias proiraníes están operando bajo el protocolo de autonomía total y esto satura los sistemas de defensa como la cúpula de hierro o el sistema Aegis por puro volumen de fuego. Cuando estamos viendo que vienen tantos ataques de tantos puntos y no coordinados, es mucho más difícil emitir una respuesta. Y ahora, en un punto que a mí en lo personal me preocupa bastante, es lo que ha ocurrido en Chipre y el si se debe considerar como un casus belli. Este 3 de marzo, varios misiles de crucero impactaron en las inmediaciones de Akrotiri, una de las dos bases soberanas de Reino Unido en la isla de Chipre. Tenemos que entender el por qué ha sido en Chipre y no en otra región. Estas bases son el centro neurálgico de la inteligencia británica y el punto de despegue de los cazas que operan en Oriente Medio. Un ataque aquí no es un ataque a un país árabe, sino que es de facto atacar totalmente suelo europeo y británico, con las implicaciones que eso tiene. Aquí tenemos que ver la acusación oficial, y es que Downing Street y la Casa Blanca han presentado imágenes de satélite y restos de fuselaje asegurando que son misiles Soumar, es decir, de fabricación iraní. Afirman que el ataque partió desde territorio soberano de Irán, lo que obligaría a la OTAN a considerar una respuesta colectiva bajo el principio de defensa de un aliado. Hasta ahora, como el país agresor había sido Estados Unidos, el resto de miembros de la OTAN no estábamos obligados a colaborar o apoyar ese ataque, involucrarnos en la guerra de forma directa. Sin embargo, en el momento en el que un país de la OTAN ha sido atacado, y ya estamos hablando de una guerra defensiva, el resto de países del Tratado del Atlántico Norte nos vemos en la obligación de intervenir y apoyar. El hecho de que se haya atacado una base británica, que legalmente es suelo británico, nos obliga directamente a intervenir en esa guerra. Pero aquí es cuando las cosas se empiezan a complicar, porque tenemos que ver con mucha precaución si esto se trata realmente de un ataque iraní o de un ataque de falsa bandera. Y es el esfuerzo que yo quiero hacer de intentar aportar rigor a este programa.
Frente a la versión oficial surge una corriente de escepticismo en los servicios de inteligencia europeos, especialmente en el CNI español y en el AISE italiano. Los informes filtrados recogidos por medios como The Guardian y analistas de Open Source Intelligence sugieren que la firma electrónica y la trayectoria de los misiles no cuadran con un lanzamiento desde Irán. Y tenemos que ver cuál es la hipótesis del tercer actor. Estos informes plantean que los misiles podrían haber sido disparados desde plataformas móviles por milicias en Siria o incluso por actores no estatales con el objetivo de forzar a Europa a entrar en la guerra. Ya sabemos que Estados Unidos espera un apoyo, e Israel esperan un apoyo por parte de los europeos más palpable. Y esto puede ser una excusa, algo que nos obligue a intervenir. Pero es muy peligroso porque si se demuestra que no fue Irán, la narrativa de Estados Unidos para invadir por tierra se desmorona. Si se acepta la versión de Washington sin pruebas irrefutables, Europa se verá arrastrada a un conflicto de escala impredecible. Y aquí es donde tenemos esa situación tan compleja. Los hechos: ha habido un ataque en una base de Chipre que pertenece a los británicos. De momento no hay confirmación de que esos misiles sean iraníes y tenemos versiones encontradas. Una decisión aquí es especialmente peliaguda porque nos puede llevar a todos a una guerra contra Irán, pero si se trata de falsa bandera podemos estar viendo incluso de que Estados Unidos e Israel hayan provocado un ataque simplemente para obligarnos a entrar, y eso dinamitaría muchísimo nuestras relaciones y nos pondría en una situación muy complicada que ninguno queremos ver. Y ahora quiero que nos paremos a ver qué es lo que ha pasado directamente en España, porque creo que todos hemos oído que Sánchez ha hecho unas declaraciones, Pedro Sánchez, el presidente, y el cómo eso puede afectarnos. España ha tomado una posición que ha dejado a la OTAN en estado de shock. El 4 de marzo de 2026, el presidente Pedro Sánchez compareció para anunciar que España no autorizará el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones ofensivas contra Irán. El argumento que ha usado el presidente ha sido rescatar ese mensaje, ese espíritu de no a la guerra que se usó ya en 2003, argumentando que los ataques se han producido al margen del derecho internacional y sin resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Es cierto que cuando nos planteamos intervenir en otro país, generalmente se espera una aprobación del Consejo de Seguridad. En este caso se ha saltado ese procedimiento y España no estaba en la obligación de permitir el uso de esas bases para que Estados Unidos pudiera lanzar su ataque. Es lo habitual, es lo común, pero no implica obligación. Y esto ha llevado a una crisis, en este caso con Donald Trump. La respuesta de Washington no se ha hecho esperar. Donald Trump ha calificado a España de un aliado terrible y ha amenazado con cortar relaciones comerciales y aplicar aranceles masivos si Madrid no rectifica su postura. Aquí tenemos que, yo me gustaría lanzar la reflexión un poco irónica de que, como vimos en el último programa, Donald Trump, que hasta hace 2 días estaba hablando de conquistar Groenlandia, que ya es aliado suyo y aliado nuestro, ahora nos llame malos aliados a nosotros, simplemente como comentario personal. También unos aranceles no serían fáciles de ponérselo a España, teniendo en cuenta de que estamos en la Unión Europea y que actuamos como bloque. Por lo tanto, habría que ver hasta qué punto esas amenazas pueden ser reales o no, si realmente se va a mantener esta postura de no permitir el uso de las bases, si simplemente ha sido algo de boquilla, pero que realmente luego se va a continuar colaborando con Estados Unidos. Ahora mismo una situación de cierta incertidumbre. Lo que sí es cierto es que ha sido algo poco habitual, pues un impacto para las relaciones que hasta ahora se tenía con Estados Unidos y con el uso que ellos hacían de las bases, y que puede servir de precedente en muchos conflictos futuros que puedan llegar, Dios no lo quiera, por parte de un país que niega el uso de esas bases. Pero aquí también ha sido sorprendente un factor que podríamos no tener en cuenta, que ha sido el chino. Y es que en medio de esta tormenta, con nuestros aliados tradicionales, ha surgido un actor que busca pescar en río revuelto, que ha sido Pekín. China ha elogiado públicamente la autonomía estratégica de España. Según el Ministerio de Exteriores chino, España está dando un paso hacia la paz mundial al no colaborar con la maquinaria de guerra estadounidense. Y este apoyo nunca es gratis. China ve en España un eslabón más
débil de la unidad transatlántica y busca consolidar inversión en infraestructura y puertos como Valencia o Algeciras a cambio de blindar a España frente a posibles sanciones comerciales de Estados Unidos. Y es que en el tablero de la geopolítica normalmente los actores tienden a ir a un juego de suma cero, y si perdemos relaciones con Estados Unidos, los chinos ahí ven una oportunidad de mejorar su posición con nosotros. No voy a evaluar aquí sobre si eso sería deseable o no interesaría a nosotros, simplemente ha sido un actor que ha decidido pronunciarse en esta situación. La unidad de la alianza ahora mismo está rota en la práctica. Mientras países como Grecia envían buques y cazas a Chipre, España e Italia lideran un eje mediterráneo que pide diplomacia y tomarnos las cosas con más calma. Esto plantea una duda legal. ¿Puede un país miembro de la OTAN negar sus bases en un conflicto que Estados Unidos considera de seguridad nacional? Estamos ante una crisis jurídica que podría cambiar la estructura de la alianza para siempre, y creo que en los últimos programas estamos viendo que sí que se trata de una situación en la que está cambiando el paradigma internacional, incluso dentro de las relaciones de bloques asentados y de aliados confirmados, como hasta ahora ha sido la OTAN, que actuábamos todos a una. Y ahora me gustaría una pequeña reflexión de acercarlo a Jaén y cómo esto aterriza en nuestra provincia. Primero tenemos que ver el shock energético. Tras el bloqueo del estrecho de Hormuz, el precio del petróleo ha provocado una subida inmediata del 30% en el gasóleo agrícola en los puntos de suministro, como bien ha informado COAG Andalucía. Y el precio de los fertilizantes se ha disparado. Los abonos nitrogenados, que dependen directamente del gas natural, ya han subido un 5% en esta semana. Organizaciones como COAG Andalucía y su secretario general, el jiennense Juan Luis Ávila, ya advierten que se repite la pesadilla de la guerra de Ucrania, costes de producción que hace que trabajar el olivar sea de nuevo una actividad en pérdida. Luego también tenemos que tener en cuenta la logística y la exportación, y es que el aceite de oliva es el rehén perfecto. Si Trump cumple su amenaza de aranceles como represalia a la postura de Pedro Sánchez, nuestro principal mercado exterior fuera de la Unión Europea podría cerrarse de nuevo, como ya ocurrió en el 2019. Por lo tanto, estamos viendo que la situación para España y para Jaén ahora mismo está pasando por un momento delicado. Se pueden abrir nuevas oportunidades con China, es cierto. Puede ser una oportunidad de recuperar soberanía y que en el panorama internacional volvamos a tener voz en la toma de decisiones, puede ser, pero también puede ser que simplemente lo que tengamos sea un distanciamiento, una pérdida de relaciones con nuestro actual aliado, una pérdida de exportaciones y una recesión económica a causa de esa falta de venta. Desde luego esto va a ser un punto complicado que intentaré abordar a lo largo de los futuros programas conforme se vaya desarrollando todo esto. Y ahora me gustaría, antes de cerrar, hacer un balance para entender cómo está la situación a día de hoy, 5 de marzo. Las cifras son desgarradoras y, como suele ocurrir, bailan según quien las cuente. Pero cruzando los datos de la Media Luna Roja, Amnistía Internacional y los comunicados del Pentágono, este balance que os voy a ofrecer es algo aproximado. Como ya os digo, las cifras es muy difícil de verificar y de tener unos datos reales y precisos. En Irán se estima que hay más de 2.500 miembros de las Fuerzas Armadas iraníes que han fallecido, y una cifra de civiles que supera los 800 fallecidos debido a los bombardeos en zonas residenciales de Teherán e Isfahán. Entre las bajas confirmadas está, como ya he dicho, el ayatolá Ali Khamenei, su ministro de Defensa. En la coalición y aliados de Estados Unidos e Israel se ha confirmado la muerte de 6 militares y decenas de heridos. Israel reporta 9 fallecidos por la caída de misiles iraníes. Incluso en terceros países como Emiratos Árabes Unidos y Siria ya se cuentan víctimas civiles por restos de misiles interceptados. Como anécdota curiosa o graciosa dentro de la seriedad de este asunto, se ha reportado que 3 cazas F-15 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos han sido derribados, pero en este caso ha sido fuego amigo, han sido las defensas antiaéreas de Kuwait que sin querer confundieron el vuelo de estos aviones con una amenaza debido a la tensión, la incertidumbre que hay, y abrieron fuego y derribaron cazas de sus propios aliados.
Lo que empezó como un ataque binario de Estados Unidos a Israel se ha convertido en un conflicto regional que involucra a día de hoy a más de 10 países. La ofensiva de Estados Unidos a Israel lideran con el apoyo logístico de Alemania, con su base Ramstein, y el Reino Unido. Bajo fuego, Irán ha respondido lanzando misiles contra bases estadounidenses en Kuwait, Bahrein, Qatar, Jordania, Irak, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Y mientras Hezbollah en el Líbano y las milicias de Siria e Irak han activado sus propios frentes, saturando las defensas aéreas de toda la región, por lo que estamos viendo que ya está subiendo esa tensión, que puede ser que se detenga de forma rápida, pero de momento todo indica a que la cosa se está complicando y que cada vez hay más países que se están viendo involucrados y que tal vez incluso la OTAN entera tenga que entrar en el conflicto si al final se confirma que el ataque a las bases británicas que había en Chipre efectivamente han sido por un ataque iraní. En Europa tenemos que ver que está habiendo una fractura profunda en la visión que se tiene. Por un lado hay un bloque de apoyo total, encabezado principalmente por Alemania y Reino Unido, que justifican la ofensiva como el fin de la tiranía de Irán, y el canciller alemán Friedrich Merz ha llegado a celebrar públicamente el fin del régimen. Por otro lado, hay otro bloque que llama a la cautela, que está capitaneado por España junto a Francia e Italia, y mantienen una postura de condena a la unilateralidad. De hecho, España ha enviado la fragata Cristóbal Colón hacia Chipre, pero afirmando que no es con una misión ofensiva, sino de protección y evacuación de los ciudadanos que están allí. Llegamos al final. La operación Vigilancia Eterna ha descabezado un régimen, pero ha dejado a un Irán impredecible y a una Europa fracturada. Lo que hemos analizado hoy, ese extraño incidente en Chipre, el vacío de poder en Teherán y el pulso de España con la OTAN, no son solo titulares de prensa internacional. Son los factores que a esta misma hora están encareciendo el gasoil agrícola y los suministros en nuestra provincia. España ha dicho un no a la guerra, pero el tablero mundial parece haber dicho sí a una escalada de consecuencias inciertas. En este escenario la neutralidad es un lujo caro y la dependencia energética nuestra mayor debilidad. Seguiremos vigilando cada dato y cada movimiento en el estrecho de Hormuz, porque lo que allí se decide se paga aquí, en Jaén. Gracias por acompañarme una semana más. Intentaré seguir trayendo datos de la forma más objetiva posible y los datos más contrastados posibles, pese a la dificultad de la situación. Y os recomiendo, como bien he dicho al principio del programa, esa página que os he puesto y que también estará en la descripción de este vídeo, para que podáis vosotros mismos verificar datos en tiempo real. Muchas gracias, soy Juan Antonio y esto ha sido Si levantaras la cabeza de Jaén Plus Radio. Cuídense y sobre todo sigan mirando al mundo con los ojos abiertos.